Tiempo matutino con Dios. La gran comisión. En segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo del 25 al 26 dice: así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se arrepienten, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Aquí es de entender de que, en otras palabras, lo que quiere decir el apóstol Pablo a Timoteo es que un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quieran. Dentro de la misión que se nos ha encomendado, esa gran comisión de predicar a tiempo y fuera de tiempo el evangelio, el mensaje de salvación, la predicación de las buenas nuevas, basta con la disposición. Y la disposición también depende de que nuestro interés, nuestra diligencia, nuestra responsabilidad haga como respaldo y apoyo de parte del Espíritu Santo para con nosotros, es que a toda persona que se le esté hablando han sido oidores, pero necesitan ser hacedores, y es a darles el mensaje sin contaminación, aún expuestos a cualquiera que sea la persecución, permanecer firmes. Y tenemos el caso, y es de recordar qué pasó con los 12. Comienzo diciendo y dándoles la información que Cristo, nuestro Salvador, en el Evangelio de Mateo, al oír la confesión de Simón Pedro, el cual, antes que todos los demás, reconoció abiertamente que él era el Hijo de Dios, y percibiendo, y en este caso, percibiendo la mano providencial de su Padre en ello, lo llamó roca, y sobre ella, en relación a Pedro, él edificaría su iglesia con tal fuerza que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Con estas palabras se debe observar tres cosas. Primero, que Cristo tendría una iglesia en ese mundo, en este mundo. Segundo, que la misma iglesia sufriría una intensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también de todas las fuerzas y poderes del infierno entero. Y en tercer lugar, que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y maldad del diablo, se mantendría. Esta profecía de Cristo se ha cumplido de una manera maravillosa hasta el día de hoy. Primero, el hecho de que Cristo ha establecido una iglesia no necesita demostración. Segundo, con qué fuerza o es de admirar, y en signo de admiración, de decir eh, con qué fuerza se han opuesto contra la iglesia príncipes, reyes, monarcas, gobernadores y autoridades de este mundo. Y en tercer lugar, cómo la iglesia, a pesar de todo, ha soportado y retenido lo suyo. La historia de su resurrección dio una nueva dirección a sus corazones, y después de la misión del Espíritu Santo, impartió una nueva confianza a sus mentes. Los poderes de los que fueron investidos les dieron confianza para proclamar su nombre, para confusión de quién, de los gobernantes judíos, y para asombro de los prosélitos gentiles. Ahora bien, es de dar a conocer o recordar
las evidencias, sucesos, persecuciones y cómo terminó cada uno y algunos de los discípulos. Hablando, por decir, de Jacobo el mayor, dice que 10 años después de la muerte de Esteban, el siguiente mártir fue Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor. Tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea y con el propósito de congraciarse con los judíos, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, lanzándose contra sus dirigentes. Clemente de Alejandría dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusor fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies hasta pedirle perdón, profesándose cristiano y decidiendo que Jacobo no iba a recibir el solitario la corona del martirio. Por ello fueron decapitados juntos. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico aquella copa que él le había dicho a nuestro Salvador que estaba dispuesto a beber. Esto sucedió en el año 44 después de Cristo. ¿Qué se dice de Felipe? Felipe nació en Bethsaida de Galilea, trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, encarcelado y luego crucificado en el año 54 después de Cristo. Pero aquí aclarando que la crucifixión, cuando decimos crucificado después de Cristo, ellos no permitieron ser crucificados, sino con la cabeza hacia abajo. Mateo, su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron mmm, Partía, Partía y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una, mm, dice que fue muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba, en el año 60 después de Cristo. Jacobo el Menor, algunos suponen que se trataba del hermano de nuestro Señor. Fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y autor de la epístola de Jacobo o Santiago. A la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Matías se dice que fue escogido para reemplazar a Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, predicó el Evangelio en muchas naciones de Asia, pero en Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo, la cruz de San Andrés. O sea que fue crucificado con la cabeza hacia abajo. ¿Qué se dice de Pedro? El bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado. Egesipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte. Cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, se dispuso a huir, pero llegando a la puerta, vio al Señor Jesús acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado con Cristo. Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo por petición propia, porque dice que dijo
indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. De Judas, hermano de Jacobo, se dice que era comúnmente llamado Tadeo. Fue crucificado en Edesa el año 72 después de Cristo. Bartolomé predicó en varios países y habiendo traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Tomás, llamado Dídimo, predicó el Evangelio en Partía y la India, donde al provocar a los sacerdotes paganos a ira, fue martirizado y atravesado con lanzas. Simón, llamado Zelota, predicó el Evangelio en Mauritania, África y en Gran Bretaña, donde fue crucificado en el año 74 después de Cristo. Y por último, Juan, el discípulo amado, era hermano de Jacobo el mayor. Las iglesias Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Teatira fueron fundadas por él. Fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un balde de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Domiciano lo desterró posteriormente a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. A pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada en la doctrina de apóstoles y de los varones apostólicos y regada abundantemente con la sangre de los santos. Esto sucedió después de Cristo. Y sin embargo, en este tiempo donde hay mayor libertad, donde no hay persecuciones como en aquellos tiempos, es cuando la iglesia duerme, es cuando hay conformismo, es cuando muchos se han desviado a doctrinas de error y Cristo llega pronto, Él está a las puertas y viene por los que lo estamos esperando. ¿Estás preparado? Si Cristo viene en este momento, ¿crees que formas parte del grupo selecto que se van en el arrebatamiento? ¿O todavía sigues deambulante aún sin un compromiso serio y entender que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará? Todo lo que está escrito se está cumpliendo, de manera que se acerca ese gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no son grupos, no. La iglesia de Jesucristo es cada persona que con conocimiento, con un corazón sincero y con una vida de santidad y obediencia está esperando ese momento para partir con Cristo Jesús, formando parte de ese grupo que participará en las bodas del Cordero, que recibirá galardones, que vendrá nuevamente en la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, vendrá con su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Aquellos que parten y que partimos en el arrebatamiento. Viene Jesucristo en las nubes para arrebatar. Dice que en un abrir y cerrar de ojos arrebatará a los suyos. Amigo, hermano, ministro, tú podrás decir, es que yo soy un pastor, es que yo soy una maestra, es que yo soy un profeta. No, aquí no importa qué título tengas. Aquí lo que interesa es que si realmente estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer y que ante todo y por encima de todo, vivir en obediencia, vivir en santidad y vivir en esa comunión, intimidad y relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, de formar parte de aquellos consagrados que continuamente están orando, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, orad
en todo tiempo, orad sin cesar, porque no sabemos ni el día ni la hora, y más que saber el día y la hora es de obedecer por amor, obedecer con un compromiso ferviente, de buscar a Dios con pasión, buscar a Dios completamente, obedecerle en todo y por todo. Amén. Bendiciones, bendiciones.